después del culto. Hechos el capítulo 3. Ya este capítulo presenta otra primera cosa. En Hechos 1 vemos la primera elección a un oficio bíblico. Este era Hechos 1. En Hechos 2 tenemos la primera iglesia y el primer sermón de Pedro. También vemos el primer bautismo por una iglesia y la primera práctica de la Santa Cena en una iglesia. Ahora vemos el primer milagro apostólico que fue puesto en la Biblia. Por lo menos si había otro antes, no está en la Biblia, no sabemos. Solamente la Iglesia Católica pudiera decirte, ¿ok? Porque ellos inventan muchas cosas, pero en la Biblia no está. Pero este capítulo tiene el primer milagro que la Biblia nos dice que fueron hechos por los apóstoles. Con esto vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que es nuestro de reunirnos aquí en tu presencia. Te pido tu sabiduría en entender este pasaje. Y te ruego que tú nos diriges y nos guíes a través de este estudio en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Hechos el capítulo 3 y el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ustedes saben que en el templo todo fue según su horario. Todo. Cada cosa tenía su horario y cada cosa se hacía según el horario de esta cosa. La Pascua no se celebraba en cualquier fecha, tenía que ser según el calendario. El día para el sacrificio de la expiación era en un cierto día. Cada cosa tenía su día y su hora. No se hacían hora mexicana, vamos a decir, o hora paraguaya, que es más tarde todavía. No, cada cosa tenía su horario. Y cuando uno está leyendo la Biblia y lee de cosas así, hay que dar cuenta que Dios puso en la Biblia que es la hora para tal cosa en el templo. Vuelvan a Lucas el capítulo 1 y el versículo 8. Quiero que noten algo. Este era la novena hora, según Hechos 3:1. Era el horario de la oración. Lucas 1, 8 a 12. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdote delante de Dios según el orden de su clase. ¿Ok? Ustedes saben que estableció David 24 clases, cada uno según el anciano de la casa. Y Zacarías era sacerdote en una clase. Él aún nombra la clase aquí. Y cada clase tenía su semana en que tenían que
que hacer las cosas en el templo. Y cada clase tenía orden en la clase. O sea que hoy te toca a ti. Y tú haces tu obra ese día y después este año no sirves más en el templo. No quiere decir que no estás sirviendo más, porque cada sacerdote tenía que servir continuamente toda la vida a Dios. Pero en el templo, haciendo una cierta cosa, este era su tiempo. Nota lo que dice, versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Ahora ya sabemos a qué hora él tiene que entrar. Sabemos exactamente qué semana él tenía que entrar. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Este es la hora de oración. Todo el pueblo está afuera orando. Y el sacerdote, en este caso, Zacarías, entra para quemar incienso. Ustedes saben, hay una lista de cosas que tenía que hacer. Él tenía que tomar tenazas, con tenazas, algunas brasas del altar de sacrificio, porque no pudo usar fuego extraño en el templo. ¿Han leído de eso? Por ejemplo, 2 de los hijos de Aarón ofrecieron incienso en el templo, pero no sabemos de dónde llevó el carbón. Pero Dios dice que era fuego extraño. No era fuego del altar de sacrificios. Y entonces Dios no aceptó y mató a estos 2 porque ofrecieron fuego extraño. La primera vez que yo leí de fuego extraño, yo no sé si llevaron de su cocina o de dónde llevaron. Pero no era del lugar donde Dios decía. Primera vez yo dije, qué extraño habrá sido. Era como fuego artificial, que hasta ahora yo no entiendo por qué lo dicen fuego artificial si es fuego verdadero, ¿ok? Cuando tiran este fuego arriba, yo he estado abajo y me cayó algunas cenizas que todavía estaban quemándose ya y ya pica algo. Sí, no sé qué clase, pero yo estaba pensando quizá era el 4 de julio y ofrecieron algo así, pero no era nada así. Era fuego, pero fuego tomado de otro lado. Le tocó a Zacarías ese día, en esa semana específica, a esa hora exacta, ofrecer incienso que acompañe sus oraciones y las oraciones del pueblo que se quedaba fuera del templo. Y se turbó Zacarías al verle, dice versículo 12, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída.
Ahora nunca nos dice que era su oración. Era la hora de oración. Supongo que cuando él dice vas a tener un hijo, que era su oración. Pero no podemos decir con toda seguridad que era toda su oración. Quizá él estaba pidiendo 12 hijos, no sabemos. Pero Dios oyó su oración y dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Suponemos que a menos era parte de su oración. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué pregunta? Yo diría, es lógico. Yo ya tengo 73 años de edad y ya no quiero hijo. ¿Ok? No a esta edad. A mí me encanta recibir en casa a mis nietos y después les puedo decir, ok, vayan a su papá. ¿Ok? A mi edad, ¿para qué yo quiero un hijo? Pero él quería. Yo no entiendo totalmente a Abraham. A 75 años de edad, Dios le prometió un hijo y yo le habría dicho, mejor un nieto ya, ¿ok? ¿Para qué? Pero era su deseo. Él quería tener un hijo. La pregunta demuestra, por un lado, de que él está pensando que su señora ya no puede más. ¿Ok? Mi papá me decía, hasta la muerte tú puedes, pero la vieja no. ¿Ok? La señora no. Dios le hizo a ella con un reloj adentro que dice ya tiempo. El hombre no fue hecho así. Sin embargo, Dios le prometió. Hermanos, un ángel le apareció en el santuario, enfrente del incensario. Él está allí orando. ¿Para qué está orando si él no quiere un hijo? ¿Me entienden? Y no me importa cuán vieja que es su señora. Yo no sé. Pudiera ser que ella tenía 40. Pudiera ser que era como Sara, que tenía 90 ya. No importa. Él está orando por un hijo. Él está orando también por otra esposa, ¿ok? De que él diga cómo va a ser. Cuando Dios te promete algo, mi hermano, no debes estar
después pidiendo señal. ¿Ok? Cuando Dios te promete vida eterna, no tienes que decirle a Dios, pruébeme que tengo vida eterna. No hay necesidad. ¿Para qué el ángel viene para hablarle? Si es Gabriel, como dice, y aparece solamente para darle un mensaje y él va a decir, ¿y cómo voy a tener un hijo a mi edad? ¿Para qué estaba orando? ¿Está orando con un corazón incrédulo de que él no piensa que Dios puede hacerlo? Respondiendo el ángel, versículo 19. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste. Y él dice allí que es el problema. El problema no era preguntarle. El problema era preguntarle en incredulidad. No creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Este tiempo normalmente es 9 meses. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Ok, hermanos, ya hemos visto aún un poco más que lo que es la hora de la oración. Cuando la Biblia menciona el incienso, este está ya para la hora de la oración. Esta hora se observaba. Y les podría citar una cantidad de versículos que hablan, por ejemplo, de cómo hacían cada cosa según el horario. Nosotros no somos los únicos en el mundo que decimos comenzamos a tal hora y terminamos a tal hora. Aunque en Paraguay, nuestra iglesia allí, que no tenía después culto en inglés, comenzamos a una cierta hora, pero terminamos cuando yo decidía. No había horario para terminar. Busquen a Daniel, el capítulo 9, versículo 21. Daniel 9, 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el mismo ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Quiero que noten que cada día en la tardecita había un sacrificio. Como yo sé, porque busqué en el hebreo. La tarde nosotros pudiéramos decir es la 1:30, las 2, cualquier hora, ¿no? Pero la palabra traducida tarde aquí es la palabra hebraica que quiere decir la puesta del sol.
cuando era la puesta del sol, tenían un sacrificio cada día. Este era para comenzar el día nuevo. El día nuevo comenzaba con sacrificio, porque el día nuevo comienza con la puesta del sol. Cada día, a la misma hora. Ahora ellos no tenían reloj atómico, se rijaban por el sol. Y si el sol se ponía ya, ok, ya es hora para el sacrificio. Ya sabemos que la hora novena del día era la hora de la oración. A esta hora, los apóstoles van al templo. Hermanos, los apóstoles no hacían nada en el templo. Se iban para orar. ¿Te parece que es importante la oración? Ellos no tenían que predicar, no tenían que hacer nada. Subieron al templo donde ellos eran nada más que una multitud de personas que cada día a las 3 de la tarde, la hora novena, aparecieron para orar. Y ellos bien sabían que era esa hora y se iban para orar. Capítulo 3, versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Vamos a ver esta palabra cojo, porque me interesa que en el español traduce la palabra cojo, mientras que en Paraguay a menos la palabra cojo puede ser alguien que anda como el pastor Miguel, ¿ok? Que no anda bien, pero anda. Sin embargo, el pasaje nos habla no de alguien que tenía problema en andar, de ser cojo así, sino un paralítico. ¿Cómo ya sabemos que él era un paralítico y no un cojo nomás? Mire lo que dice. Dice, ¿a quién ponían cada día? Él no pudo entrar. Así que busqué la palabra griega para ver. Y la palabra griega bien podría ser un cojo, pero era más amplio que esto. Y solamente el contexto te dice qué significa. En este caso, el contexto nos dice que alguien tenía que llevarle y ponerle allí porque él no pudo andar. La palabra griega indicaba un hombre que estaba faltando un pie, por ejemplo, o que era paralítico. Ahora nadie falta pie de nacimiento, así que este uso no es lo que está diciendo aquí. Y este hombre tenía tanto problema que alguien o algunos, porque dice ponían, significa que hay algún grupo que le llevaba al templo.
Y todo el mundo sabía que él era paralítico desde su nacimiento. Aquí el contexto, aunque la palabra es amplia y pudiera ser cojo en un sentido, por ejemplo, en la traducción de uno que no puede servir en el templo, en las Septuaginta, dice un cojo y usa esta misma palabra, pero sabemos que el hebreo de quien fue traducido significa específicamente alguien que no anda bien, pero anda, ¿ok? No es paralítico. Sin embargo, alguien que necesita un bastón, ¿ok? Para andar, no es lo que está diciendo aquí. Es un paralítico. Es hombre que no puede andar solo. Es como Lázaro, que fue llevado y echado, dice, enfrente de la casa del rico. Dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. ¿Y para qué? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Él fue al templo con un solo propósito: pedir limosna. Y en este momento entra Pedro y Juan. Versículos 3-5 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Para qué míranos? Y para ver si tienen areólogo, ¿no? Jamás. Es para ver que ellos dicen la verdad cuando dicen no tenemos dinero. Pedro y Juan, de profesión antes, eran pescadores, no eran hombres ricos. No tenían dinero para decir, mire, aquí está una moneda, un dracma, ok, no. Ellos no son ricos, no tienen. Míranos. Se puede ver a una persona y saber si tiene dinero o no. Amén. Uno va y hay algunos que viven en la calle aquí sin casa, que uno está pasando y lo ve y está vestido mejor que yo. No es un pobre. Y otro realmente tiene trapos sucios que él está llevando. Es un pobre. Ahora yo sé que algunos están ahí tratando de engañar a cualquiera. Pero Pedro y Juan no fueron al templo para engañar, fueron para orar. Dice, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Míranos, ¿ok? Él está mirando. Nos saca los ojos de ellos. Estará pensando, según lo que dice aquí, ¿cuánto me van a dar?
La sorpresa es que le dieron mucho más que lo que él estaba pidiendo. La sanidad de este paralítico era un milagro espectacular. Este no era alguien recién que decía sufrir parálisis. No. Toda la vida él sufría. Desde su nacimiento. Él no tenía esperanza. Hasta hoy, los que nacen con un problema así, casi no hay esperanza de curarles. Yo he tenido amigos durante mi vida que nacieron con algún problema así y nunca más tenían esperanza de que alguien les cure. Mas Pedro dice en versículo 6, dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Quiero que noten algunas cosas. Este pasaje no dice nada como conforme a tu fe, ¿verdad? Dicen, míranos. Y él los miró y ellos le mandan ponerse de pie y andar. Y le agarran de la mano y le levantan. Antes que él pudiera decir, nunca he andado en toda mi vida, no sé andar. ¿Tú piensas que este es automático? No es automático. Si fuera automático, no tendríamos que esperar meses que el bebé aprenda a andar a pie. ¿Ok? No es automático. El bebé tiene que aprender. Y de los que aún por un tiempo han tenido un problema, por ejemplo, que una bomba en Irak, que les sacaron uno o las dos piernas y después les ponen piernas postizas, igual tienen que aprender a andar otra vez. Y los médicos tienen que trabajar con ellos por meses. Este hombre nunca anduvo en toda la vida. Él no sabe ni balancearse. Él no sabe andar. Y él está andando y saltando. Hermanos, este hombre tenía varios milagros que le ocurrieron a la misma vez. Y comenzó no por la fe de él,
sino por la fe de Pedro y de Juan. Los que hoy en día dicen sanar por fe, y digo dicen porque no he visto ni uno que era legítimo hasta ahora. Y yo tenía varios amigos míos que eran misioneros pentecostales en Paraguay. No creo que son mis amigos más porque yo les digo pentecostal. Pero aún yo no tengo nada en contra de ellos personalmente, pero su doctrina sí. Uno va a ellos para ser sanado y no es sanado y ellos le culpan al pobre paralítico. Yo digo, y les he dicho a ellos, había un paralítico en Paraguay que se quedaba fuera de la farmacia central en Asunción. Y como no tenían puertas automáticas en aquel entonces, él abría la puerta. Y yo les decía, si quieren probar, todo el mundo sabe que es un paralítico y aún sus piernas son chiquititas porque no tienen músculos, no pudo hacer ejercicio con sus piernas, nunca pudo andar. Y él se queda allí y cuando uno entra, él abre la puerta. Le dije, voy contigo y si tú le dices a él, mírame, y él te mira y tú le dices, levántate y anda y le agarras por la mano derecha y le levantes y él está saltando y alabando a Dios después, yo voy a creer también. ¿Ok? Él nunca hace esto. Él siempre, alguien aquí tiene problemas en andar y Dios le está sanando. ¿Quién es? Si él es profeta, diga él quién es. ¿Ok? ¿Me entienden? No, ridículo. Este no es la misma clase de sanidad que los apóstoles hicieron. Por esto este libro se llama Hechos de los Apóstoles, no Hechos de la Iglesia. ¿Ok? Ya después, este tenía su propósito. Versículos 11 y 12. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, este paralítico no quiso dejarles, no quiso correr a su casa, quiso estar con Pedro y Juan. ¿Ok? Él ahí está abrazados de ellos. El cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ahora ya sabemos dónde están. Están enfrente de la puerta del templo, en el losado que está afuera. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El evangelio predicado por los apóstoles comienza diciendo que es Jesucristo. Todo comienza con Él y todo termina con Él. Él es Salvador. Amén, hermanos. No es que
yo soy algo. Él es todo. El Evangelio predicado de los apóstoles en versículos 13 a 16 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. No solo le sanó y 6 meses después pudo andar, sino le sanó con una sanidad completa, donde él pudo saltar y andar y estar de pie por horas después. El Evangelio predicado por los apóstoles, nota, él dice, habla de la igualdad entre Dios Padre y el Hijo. Segunda cosa de que él dice, nuestra culpa de mis parientes en enviarle a la cruz. Tercera cosa, preferimos un homicida, un criminal antes que Cristo. Cuarta cosa, la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Y quinta cosa, los testigos. Sexta cosa, él dice, 2 factores en cuanto a los sufrimientos de Cristo. Versículos 17 y 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. 2 factores. Primer factor, los judíos tanto como los romanos. Él dice, vosotros y también vuestros gobernantes. Sus gobernantes no eran judíos. Sus gobernantes eran Pilato y Herodes, que no eran judíos. La culpa que él pone sobre la ignorancia tanto de los judíos como de los romanos. Y también dice, pero las profecías de Dios se cumplieron. Tengo muchas cosas que deciros, pero no os podéis sobrellevar ahora, porque todavía me gustaría hablar de la séptima cosa en su evangelio, que era la invitación. Pedro dice 2 palabras, arrepentir y convertíos, ¿ok? Y las 2 cosas son muy diferentes el uno del otro. Muchos hoy hablan de esto como si fuera la invitación que tenemos que usar hoy, pero nunca más. Cuando el evangelio va a los gentiles, se escucha estas palabras, porque nunca más
Dios le culpó a alguien de la muerte de Jesucristo. Era para los judíos no más. Y Él les llama a cambiar la mente y dar vuelta, convertirse de lo que han hecho. Vamos a orar. Padre, usa bien tu palabra en cada corazón ahora. Te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, terminé con 45 segundos todavía. ¿Ok? Así que saludémonos el uno al otro en el amor y en la confraternidad. Pero terminé con 3 páginas más de apuntes. Ni un capítulo. Tengo que cortar el mensaje en inglés. Héctor.